Al estilo películas de terror y de crimen, al estilo Matón, al estilo de la total represión. Imagínese usted cómo estará la dictadura, que entre los mismos príncipes se atacan y se descabellan por la corona. Al estilo, bueno, más bien a su estilo, el príncipe heredero les envió un comando de fuerzas especiales para prácticamente quitarlos del camino. A otros príncipes, claro, que también son muy poderosos. Este es el reino, un reino que tiene penetrado al mundo entero. Sus petrodólares están en donde menos usted se imagina. Y su poder también. Soy Roberto de la Madrid, y desde esta región donde las luchas y batallas comenzaron por lo menos hace 7000 años, detrás de la razón. Este es el hermano pequeño del rey, el príncipe Ahmad bin Abdulaziz. Este es el sobrino del rey, Muhammad bin Nayef. Y este es el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Estos dos, Ahmad y Muhammad, eran los potenciales príncipes herederos que sucederían al rey. Hasta que un día, hace 3 años, para su sorpresa, el rey nombró a otro como su sucesor, a su hijo más querido, Muhammad bin Salman, quien empezó a cazar a las brujas que le estorbaban y a convertirse en el rey de facto. Y hoy, Ahmad y Muhammad pasaron de ser ex candidatos de la corona a ser candidatos a la horca, o por lo menos cadena perpetua. Un comando especial, un comando de guardias de la corte real, vestidos de negro, penetraron en sus casas y arrestaron por sorpresa a esos 2 príncipes, Ahmad y Muhammad. El príncipe heredero, bin Salman, los acusa de traición a la patria, por planear un golpe de estado contra él y contra el rey, que tiene ya 84 años. Incluso se filtra que los acusados estaban en contubernio con algunos oficiales de Estados Unidos y de gobiernos extranjeros. Esta es la información descubierta por los periódicos Wall Street Journal y New York Times. Pero los medios filtran algo aún peor, que no son 3 príncipes, sino docenas. Docenas de príncipes, funcionarios del Ministerio del Interior, altos oficiales del ejército y otros sospechosos. Y es que el conocido activista saudí, de sobrenombre Mujtahid, dice que el rey ha muerto, o está a 2 minutos de morir, o se está muriendo, porque nadie se puede comunicar con él. La prensa mundial critica al príncipe heredero. Y estos son algunos encabezados. Las detenciones de los príncipes saudíes enviaron un mensaje: no bloqueen mi camino al trono. El príncipe heredero saudí una vez besó la mano de un pariente real que podría enfrentar la muerte. Los aliados de Oriente Medio más vitales de Trump están tendiendo rápidamente hacia la tiranía. El príncipe heredero bin Salman es conocido por su autoritarismo. Bajo su semi-reinado se han silenciado prácticamente todas las voces opositoras, críticos encarcelados e incluso asesinados, como el periodista saudí Jamal Khashoggi, quien fue desmembrado en Turquía. Bin Salman, además, lidera una campaña de bombardeos que ya cumple 5 años contra su vecino Yemen. Una campaña muy criticada, incluso por la familia real, por no haber traído más que devastación y muerte. De verdad que está de terror, ahora que lo estoy viendo. Y ahora le vamos a pedir al director, al rato que usted pueda, ahí a nuestro productor también, Ali Hosseini, que le pida que sin invitados nos dé un paneo, pero al rato, usted lo va a ver, está de terror. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. Las oraciones, otra vez, de verdad se las agradezco muchísimo. Toda la gente preocupada por nosotros, por el equipo detrás de la razón. Está bien, está perfecto, está con la boca cubierta.
el coronavirus sí avanza, pero están todos los protocolos de sanidad pues ya activados para que no nos enfermemos. Muchas gracias por todas sus recomendaciones, a usted donde nos ve en cualquier parte del mundo. Vamos directamente con nuestros invitados. Fernando Moragón, analista internacional. Maestro Fernando, ya lo tenemos ahí, usted lo conoce bien. Y también al maestro Eduardo Luque, analista político en Barcelona. Los dos, gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Fernando, comienzo contigo. A ver, empecemos por la pregunta que más nos podría afectar. Hay una guerra interna que incluso pueda desestabilizar precios del petróleo, política en Washington, inversiones en Estados Unidos. Te pregunto, ya que hay príncipes que son magnates y copropietarios de medios de comunicación y bancos en Estados Unidos, por favor, Fernando. Pues sí, efectivamente, como bien señalas, las cosas van un poco por ahí. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que todo el proyecto, digamos, del príncipe heredero, Bin Salman, pues se está hundiendo, se está viniendo abajo. De la desastrosa guerra del Yemen hasta su proyecto de hacer una pseudomodernización, por llamarlo de alguna manera, en algunos aspectos de la vida social y económica saudí, para, por ejemplo, crear una zona turística un poco a semejanza de lo que es Doha en Emiratos Árabes. Bueno, pues todo este tipo de cosas se le están viniendo abajo, con el agravante de que vamos de vulnerabilidad hacia los Houthis, después del famoso ataque que hicieron con drones, misiles contra varios centros petrolíferos saudíes, además del escándalo del caso de Khashoggi, con lo cual eso le ha granjeado una reputación en el mundo desastrosa. Y claro, no olvidemos que esta no sería la primera purga, esta ya sería la segunda gran purga que hace el príncipe Bin Salman, y que está jugando ahora mismo una baza que es muy peligrosa, que es ha bajado los precios del petróleo, el mercado de los precios del petróleo se ha hundido por el momento, veremos a ver qué pasa luego, y eso como consecuencia ha traído el hundimiento de las bolsas prácticamente en todo el mundo. No me extrañaría que hubiera una facción importante de la realeza, y además con la legitimidad que tenían estos dos de ser los herederos, digamos, legítimos del actual rey, para que Estados Unidos intentara mover de su sitio a Bin Salman, que se le ha convertido en un personaje bastante difícil de mantener y poco fiable y poco conveniente. Bien, a ver, Eduardo, comencé con esta pregunta porque, bueno, muchos que nos estuvieran viendo en Argentina, en Colombia, en España, pues podrían decir, bueno, pues allá que se peleen los demonios en Arabia Saudí, porque pues a nosotros qué. Pero por eso empiezo con esa pregunta a nivel global. ¿Una crisis en Arabia Saudí podría afectar la estabilidad internacional, Eduardo? Es una evidencia, una crisis como la que se está viviendo ahora en Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita realmente está en crisis, en una crisis económica muy profunda, fundamentalmente porque, entre otras cosas, la guerra en el Yemen es una guerra que ya es terriblemente costosa y que no está obteniendo ningún resultado positivo. Y es, por lo tanto, de alguna forma, esta crisis, esta dificultad económica que está pasando a Arabia Saudita se va a transmitir al resto del mundo, ¿no? Arabia Saudita necesita ingresos rápidos de dinero, puesto que la situación militar es muy difícil, y además el propio reino tiene en este momento un déficit presupuestario impresionante, en torno a 50.000 millones de dólares, el 6,4% del Producto Interior Bruto será déficit acumulado en el año 19, según los datos que tenemos ahora. Y este déficit previsto también para que superaría estos 50.000 millones, que, como digo, fueron el déficit del año pasado, está calculado sobre un precio del barril de petróleo, que sabemos que es la máxima exportación del país, en torno a los 63 dólares el barril. Si este barril, en la competición que ahora se ha lanzado a hundir el precio del petróleo por debajo de esa cifra, el déficit que tendrá
el reino se puede doblar fácilmente a finales de este año, lo cual es una situación económica para el reino dificilísima y que va a tener implicaciones obviamente en todo el resto del mundo, porque tenemos muchos magnates que provienen de Arabia Saudita y que invierten en muchos lugares. Además, la represión que se hace sobre los dos miembros o los tres miembros más llamativos de la corte, de la familia real, se extiende además a muchísima gente, como vimos en la primera parte de esta crisis, ¿no? Cuando el personaje, el futuro rey, si nadie lo impide, de Arabia Saudita, se dedicó a detener a los magnates, los interrogó, los torturó, hasta que fueron liberados a cambio de enormes cantidades de dinero que engrosaron las arcas públicas. Nuevamente se repite, parece ser, este hecho, con el agravante de que todos los indicios apuntan efectivamente a que el rey realmente, que aunque no reina, es el que figura, está en sus últimas horas o en sus últimos días. Así que realmente estamos viendo una depuración de la familia real que va a tener implicaciones gravísimas en el resto de la economía mundial. Bien. A ver, Fernando, es obvio que una purga y arrestar a los príncipes que le hacen pues un obstáculo, pues es prácticamente un mensaje de que yo quiero ser rey y no se me acerquen. Yo te pregunto, vamos ahora sí de fondo, ¿cuál es el significado de esta purga? ¿De qué tiene miedo el príncipe heredero? Pero más que todo, y sobre todo, ¿por qué la familia real saudí tiene ese perfil de pelea, agresivo, de total dictadura? Basta ver la guerra en Yemen, el desastre y la matanza de niños y mujeres, o el apoyo al terrorismo que la propia Hillary Clinton denunció que de ahí de Arabia Saudí salía el dinero. A ver, Fernando. Sí, a ver, es que tenemos que darnos cuenta de que la familia real saudí es inmensa, es decir, son muchos miles de personas, con lo cual hay muchas facciones, muchos intereses, sobre todo dependiendo del cuál es, digamos, el hijo del fundador de la Casa Saud, del que procedes. Es decir, tuvo como 80 y tantos hijos, varones, y dependiendo de la rama por la que vengas, de cada uno de esos 80 y tantos hijos, digamos, hay enfrentamientos que vienen de lejos. Eso se suma a que, como bien señalabais, bueno, la fragilidad del actual rey hace que pueda morir en cualquier momento. Él tiene una salud muy precaria y, bueno, es ya mayor, con lo cual yo creo que Bin Salman ha dado un golpe de mano para intentar consolidarse en el poder y eliminar a cualquier enemigo que tenga dentro de su propio país, y por lo tanto ha ido justamente, no lo olvidemos, a aquellos que tenían anteriormente la legitimidad, porque lo que ha hecho Bin Salman cuando le nombró el rey es romper con la legitimidad y la tradición de que eran los hermanos primero tenían que gobernar todos los hijos vivos que quedaban de los Saud antes de pasar del fundador de la dinastía, antes de pasar a sus nietos, etcétera, etcétera. Y aquí se ha roto con esa tradición, con lo cual en un país muy tradicionalista eso no ha sentado bien. Y luego no olvidemos, es decir, que la jugada que estamos viendo ahora, que van a ir analizando en los próximos días, de caída de los precios del petróleo, entre otras cosas porque Rusia se ha negado a acceder a las peticiones de Arabia Saudí, esto puede ser una absoluta hecatombe, puesto que puede hundir al reino, puede al mismo tiempo acabar en un doble ataque, acabar con la fracturación hidráulica en Estados Unidos, que no puede sostenerse por debajo de los $40 el precio del barril, y aún así ya es muy precario, y la bajada que hemos tenido ahora lo ha situado en unos precios de 30 y tantos dólares, y la cosa tiene muy mala pinta, con lo cual nos encontramos con que tiene una posición interna y tiene que intentar consolidarse como sea, en este caso a sangre y fuego, porque si no el futuro que le espera va a ser muy negro. Y ya digo, en el caso del Yemen tiene toda la pinta de que al final va a ser como el caso de Estados Unidos en Afganistán, 18 años, camino de 19, y están buscando la manera de cómo salir de la mejor, de la cualquier manera, diciéndole a los talibanes: miren ustedes, hagan lo que quieran con el país y déjennos salir, porque es que esto ya no es sostenible. Pues igual le está pasando a Arabia Saudí. Bien. Esta guerra no se puede ganar
y al final tengo que salir de aquí porque lo único que hace es incrementar nuestro gasto sin conseguir ningún resultado. Bien. Es decir, que la situación la tiene muy difícil el heredero. Bien. A ver, Eduardo, pues yo también te quiero preguntar, ¿cuál es el perfil? No quiero usar la palabra psicológico, pero el perfil psiquiátrico, porque la familia real, aparte de lo que nos describe Fernando, de que pues es una familia chiquita, solo el padre tuvo, dice, 80 y tantos hijos, ¿por qué ese perfil? Mandan desmenuzar o descuartizar a un periodista, Jamal Khashoggi, encierran a todo el que no le parece, se secuestran al primer ministro del Líbano, no sé si te acuerdas de eso, o sea, tienen una actitud antidemocrática, criminal, totalitarista. ¿Por qué? ¿Y cuál es tu lectura de esta purga que estamos viendo, que ya me la estás explicando, por favor? Esto tiene mucho que ver con la propia psicología del país, de un Estado, de un país realmente nacido casi artificialmente y que se reorganizó en torno a la mano dura, a la represión política y a la existencia de una familia real extraordinariamente numerosa. Yo leía no hace mucho que los supuestos miembros de la familia real con algún tipo de derecho alcanzaban las 5.000 personas. Unos 200 de esas personas eran las que realmente tenían derecho a la sucesión de alguna forma, y aún se reducía el número a una cuarentena aproximadamente, que eran los más legitimados para acercarse a la corona real. Evidentemente la única fórmula que han encontrado Bin Salman, este personaje, para llegar a un acuerdo que le permita ascender al poder es la pura absoluta bestialidad, es decir, desde el desmembramiento de personas que le son negativas, que no están de acuerdo con su forma de ver las cosas, hasta la utilización de la horca o de la tortura. Esto, forma parte de la psicología del personaje, que sería digno de un estudio más exhaustivo por parte de la psiquiatría, porque es un caso muy notable, pero que evidencia la lucha política entre muchísimas facciones en el país que tienen algún tipo o que pretenden tener algún tipo de privilegio y luchan por acercarse al poder. Y la única forma que obviamente tienen es la represión más bestial posible. Lo que ocurre es que realmente, como hay tantos candidatos, si faltan estos o fallan estos, seguramente habrá otros. Es decir, que de aquí a un cierto tiempo volveremos a repetir esta jugada, que puede ser exitosa o no. O sea, Eduardo, lo que me estás diciendo es que por un lado pues está el acto delictivo, digamos, aplastando el derecho del príncipe heredero, y por el otro lado también esos príncipes sí lo quieren derrocar o quieren quitarlo para ser ellos, ¿no? Esa es la lucha interna. Sí, es la lucha interna, efectivamente. Bien, y también me imagino que estas 5.000 personas que dices, bueno, pues cuando nacen en medio del oro, ¿no? Y en medio de los dólares, o sea, no están acostumbrados a esforzarse, a trabajar, sino que pues como son miembros de la familia real, pues están acostumbrados a mover una mano y se caen todo, ¿no? Sí, no, es evidente. Bien. Y es evidente, además, por ejemplo, es un país que la población autóctona, trabaja a niveles de subvención por parte del Estado enorme, al menos una parte de la población, y los realmente trabajadores suelen ser de otros países a los que se les retira, por ejemplo, el pasaporte y trabajan como esclavos dentro del país, ¿no? Es porque realmente la población autóctona, muchos de ellos, están bajo el presupuesto estatal y esto lo que viven es de los remanentes del petróleo. Bien. No tienen que trabajar, otros trabajan para ello. Mira, nada más. Bueno, Fernando, a ver, te voy a hacer una pregunta muy interesante. Si está el príncipe heredero silenciando a todos los que lo critican, y la crítica es incluso contra la guerra en Yemen, pregunta, ¿quiénes son los que lo critican? Te pregunto, ¿podemos hacer un símil como lo que pasa en Estados Unidos? Es decir, en Arabia Saudí
los críticos hoy son los patriotas nacionalistas y el príncipe heredero es el globalista que quiere importar costumbres, abrirse al comercio mundial, levantar restricciones. ¿Puede ser así? Puede ser, efectivamente. Hay un sector, y el sector más ligado al wahabismo y al credo wahabí, que no le hace ninguna gracia a cualquier tipo de apertura, por tímida que sea. Que las mujeres conduzcan como ahora es posible, o que, bueno, puedan hacer algún tipo de cosa, eso pues les lleva las manos se llevan las manos a la cabeza. Pero yo creo que hay mucho más de esto. Es decir, yo creo que hay mucho más de digamos, posicionamientos por el poder y de control de poder, que diferencias ideológicas fundamentales, porque al final lo que está haciendo el príncipe bin Salman es más o menos un lavado de cara del régimen, haciendo 4 pequeñas reformas como esta que hemos comentado, de que las mujeres puedan conducir o que puedan asistir a algún evento deportivo, al cine y tal, que en el fondo no es más que cosmética. Quiero decir que yo creo que lo que hay ahí es una lucha por los recursos del poder, es decir, y sobre todo porque, no lo olvidemos, es el petróleo y el principal país productor de petróleo de la OPEP, y con la mayor capacidad además de bajar y subir su producción que cualquiera de los otros países del mundo. Y yo creo que todos estos individuos de esta extensísima familia que viven a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, gracias a los beneficios del petróleo, no quieren ver peligrar eso con proyectos alternativos o con cualquier otra situación. Yo creo que hay una lucha de poder más que ideológica, porque al fin y al cabo todos son parecidos, alguno un poco más moderado, otro un poco más radical, pero no hay mucha diferencia. Lo que hay es una lucha por el control del poder y por el control de los recursos energéticos. Bien. Y como bien señalabais, el problema es que como la familia real es tan extensa, aunque se carguen a estos candidatos, van a surgir otros. Bien. Por falta de candidatos no va a haber problema. Por falta de hambre, pero no de comida. Es decir, que la familia real es muy extensa, de candidatos al trono. Muy bien. Eduardo, otra pregunta. Sí, dicho lo anterior, ¿podría ser que lo que vemos en Arabia Saudí, Eduardo, no sea una guerra interna, sino la misma guerra mundial entre sionistas nacionalistas contra sionistas globalistas, pero en el capítulo Arabia Saudí? Lo pregunto por lo siguiente, mire, esto es muy interesante. De acuerdo a los hechos, Donald Trump, nacionalista patriota, está siempre del lado del príncipe heredero bin Salman, eso está más que comprobado. El periodista descuartizado saudí curiosamente trabajaba para el Washington Post, de corte globalista, de corte Clinton y Obama. El presidente saudí arrestado por bin Salman hace 2 años y medio, el señor Al-Walid bin Talal, dueño de bancos, parte de Citigroup y medios de comunicación en Estados Unidos como Century Fox, es de corte globalista tipo Clinton y Obama. Uniendo todos estos datos y cabos, ¿es posible que sea esta una guerra entre estas dos corrientes mundiales en su lucha por el poder dentro de Arabia Saudí, unos queriendo conservar el globalismo y otros queriendo imponer un nuevo orden financiero, un nuevo dólar oro, un nuevo orden? ¿Es posible o es imposible? Yo diría que nos faltan elementos todavía para acabar de tener todo el desarrollo sistémico. Hay una tendencia efectivamente que intenta explicar los sucesos en Arabia Saudita a partir de este concepto del globalismo y del globalismo otanista y de la relación del desarrollo más personal de los países, más interno de los países, pero nos faltan elementos suficientes elementos de juicio en el caso de Arabia Saudita, porque tanto unos como otros al final parece que tienen la misma concepción ideológica y los mismos principios básicos, es decir, de una acumulación de capital enorme y que tanto el personaje bin Salman puede estar un día de acuerdo con el señor Donald Trump, como que al día siguiente ahora ha insinuado que el golpe, o el intento de golpe, mejor dicho, estaba de alguna forma
potenciado por Estados Unidos, ¿no? Así que es difícil realmente limitar el enfrentamiento a estos dos conceptos. Sí, pero fíjate que también, qué bueno que tocaste eso, pero no aclaró quiénes, porque Donald Trump siempre está en contra de la CIA y del FBI, entonces podría ser gente de la CIA o del FBI, del cual uno de estos príncipes que mandó o que va a mandar a la horca era amigo íntimo. De hecho se creía en Estados Unidos que era la persona más segura en el reino saudí en contubernio con los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, como que cuadra por ahí. Muchísimas gracias, Eduardo, Fernando, gracias a los dos, abrazos, se nos fue el tiempo rapidísimo. Esta es la historia de un matrimonio enfermo, de codependencia, disfuncional y lleno de odio. En 1974, Estados Unidos veía la espada de frente, estaba asustado. Los países de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidió cerrarle el grifo al occidente y a Estados Unidos, desde luego, y el petróleo se fue, pero por las nubes. Y entonces, presidente Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, tenían que hacer algo, un trato o morir, así se llamó. Convencer al reino de Arabia Saudí que no se portara mal porque pues podría hundir económicamente a Estados Unidos, y de alguna forma estos señores Kissinger y Nixon hicieron que firmara el rey saudí, aquel rey saudí, un acuerdo muy simple. Yo te doy la ayuda y protección militar y tú vendes tu petróleo en dólares, para que esos dólares los inviertas en mí, invirtiendo en compañías y comprando bonos de deuda del Departamento del Tesoro. Y así los dólares regresarían a Estados Unidos. Y todos contentos. El rey saudí le encantó la idea, pero pidió que la compra de deuda permaneciera en secreto por muchos años. Hoy, que ya no es secreto, es la amenaza con la que los saudíes juegan a apretarle el pescuezo a Estados Unidos si Estados Unidos se porta mal o los abandona. Y así es un matrimonio por conveniencia. De esos que se odian pero que no se pueden separar. Si el dólar, ahí viene lo bueno, pasa a oro, a patrón oro, creo que esta relación explotaría. Hay que tener cuidado a ver qué pasa. Buenas noches.